Y vamos a lo importante, digamos, cómo nos quitamos los metales pesados, porque tenerlos los tenemos, pero habrá alguna manera de echarlos hacia afuera, y sí los hay. Lo primero, ayudando al cuerpo con una dieta, pues sería importante, pero luego hay unos productos que, por ejemplo, a mí, el que yo voy a recomendar siempre, porque es el que yo llevo usando tiempo, es la zeolita. Pero es esta, la zeolita. Hay 9 tipos de zeolita, pero esta es la que es de uso humano, digamos. Esto es porque la utilizan para uso industrial, pero esta variedad es la que se utiliza para el consumo humano. ¿Por qué? ¿Qué característica fundamental tiene la zeolita? Pues la zeolita es una piedra hervida, digamos, de lava volcánica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ha salido la lava de los volcanes y ha ido hacia el mar, ese polvo que se ha hecho roca en el mar, lo que hacen es la muelen y sacan el polvo de zeolita. Y ese polvo, digamos que para el organismo es totalmente inofensivo, pero viene cargado con una carga magnética positiva. Por lo tanto, cuando llega el metal pesado, que tiene una carga negativa, que está en sangre, digamos, no puede resistir el ser atraído por la zeolita, y la zeolita es como que lo envuelve, y luego, tanto por las heces como por la orina, tú lo expulsas y tu cuerpo no tiene ningún tipo de efecto secundario. Yo llevo usándola como 6 meses, cosa que otros, bueno, la clorela también, pero no es tan efectiva. La zeolita para mí es la más efectiva, porque luego hay otros, por ejemplo el ácido alfa-lipoico, pero ahí sí que hay que tener cuidado con las medidas y con otro tipo de... O sea, pero para mí la que más, digamos, resultado puedo recomendar es zeolita. Y se puede conseguir, ¿eh? Cuanto más pura y de marca más reconocida, pues mejor. Digamos que tomando por las noches, cuando nos vayamos a acostar, una cucharadita de café cada 2 días o cada 3 días, nos podemos asegurar de estar depurando metal pesado, que el cuerpo lo depure. Ya os digo que en medidas pequeñas no tiene ningún efecto secundario, por lo menos que yo ya he sufrido. La clorela, que es conocida de hace tiempo, el cilantro, pero en mi opinión, antes de conocer zeolita, yo he estado tratándome con clorela y con cilantro para eliminar mercurio, pero era muy lento, o sea, era micras a lo mejor. Yo llevo depurando mercurio como 5 años, y con clorela y con cilantro y con componentes de plantas realmente era demasiado lento. También probé CDS, pero tampoco me sentó bien, y el ácido alfa-lipoico no me lo recomendaron. Agua de mar, selenio, que es el quelante del mercurio, que es lo que decía, selenio es el que lo quela. Cuando hay mucho mercurio pues tiene poco selenio, pero hay que suplementar con selenio. Vitamina C, ajos y cebollas, digamos que haciendo un mix de esto, que por ejemplo infusiones de clorela y cilantro, pues perfectamente pueden ayudar a la zeolita, porque el cilantro también tiene un alto poder oxidativo y sobre todo para el mercurio también hace su función. O sea que si de vez en cuando también hacemos una infusión, pues genial. Y ajos y cebollas, pues al que le guste el ajo y la cebolla, pues también, si lo quiere incluir en su dieta, pues es otro quelante más para el metal pesado. Si hacemos un mix... Pero tiene que ser crudo. Sí, claro. Sí. Sí. Sí, pero ya os digo que para intoxicaciones yo voy a recomendar zeolita. Y además, no nos vale solo con eso, sino que si ayudamos al cuerpo haciendo deporte, pues también por la piel y demás, a través del sudor vamos a poder hacer una detox. Lo suyo sería hacer un plan organizado de hacer un poco de deporte, controlar también el descanso, porque por la noche es cuando el cuerpo más depura,
el hígado, como os digo, es el que empieza a funcionar a las horas nocturnas, es necesario también incluir esto, la alimentación, que es algo que yo realmente recomiendo porque casi muy poca gente introduce en su dieta, pero las algas son fundamentales también para el tema de la quelación, para los metales pesados. El consumo de algas, hay una manera de consumir algas que yo hago actualmente, que os la recomiendo a todos, que es ensalada de algas, pero coges aceite de oliva, coges las algas que estén siempre de una marca reconocida, por ejemplo Portomuiños y toda esta gente que son gente que vende mucha alga. Primero la hidratas en agua, luego la dejas escurrir y directamente, cuando ha escurrido durante un par de horas, la metes en aceite de oliva y le puedes picar un poquito de ajo y eso te hace como una especie de paté. Y en una tostadita con hummus y demás, una tostada de hummus de garbanzo con algas por encima, es una receta genial. ¿Puedes poner la de antes? ¿Perdona? ¿Puedes pasar la de antes? ¿Cuál? La de La de la vitamina C. Que sí. Y la vitamina C también es buena, ¿no? Sí, todo lo que sea un antioxidante, todo va a ser bueno para los metales pesados. El MSM. Sí, pero es que el MSN tienes que andar muy fino con la dosis, porque hay personas que como te pases, los riñones sufren bastante. Es que es complicado. Es como todo, claro, hay que saber la dosis, porque hay gente que quiere ir rápido, es como el CDS. Pues el coger la medida de qué es lo que tolera uno, qué es lo que tolera el otro, porque ojo, el CDS también te puede provocar un SIBO, que es lo que hemos hablado antes. Como tú te pases en la medida y demás, entra como un cañón y complicado. Entonces, seguimos con las algas y yo recomendaría como naturópata higienista el ayuno, claro, pero como es complicado introducir ayunar a una persona debido al tipo de vida que llevamos, pues el ayuno que se llama intermitente es un ayuno que también ayuda mucho al cuerpo a eliminar metales pesados, toxinas y todo lo demás, que es tan sencillo como elegir un día a la semana, 2 días a la semana, y a las 9 de la noche dejar de comer y aguantar por lo menos hasta las 11 o las 12 de la mañana del día siguiente sin ingerir nada. 15 horas o así. 12, 14 horas. A las 9 haces la última ingesta, por ejemplo, dices, venga, los miércoles. O empiezas con los miércoles y luego puedes hacer martes y jueves y demás, y es algo que al cuerpo le ayuda bastante en la dieta diaria. En las labores que tiene que hacer de desintoxicación. Y si queremos hacer un ayuno hídrico, todas las personas que tengáis algún tipo de problema intestinal y os atreváis a hacer un ayuno hídrico, si lo queréis hacer por vuestra cuenta, es complicado. Lo suyo es que alguien os marque las pautas de cómo introducir en ese ayuno. Lo que yo sí os puedo garantizar es que con 5 días de ayuno, 5 días de ayuno, que puede ser solo con calditos vegetales, con 5 días toda la flora intestinal se regenera. Pero tienen que ser 5 días, ni 4, ni 3, ni 2, 5. En 5 días tu flora intestinal, si está en un... Por ejemplo, una persona que tiene una gastroenteritis. Si aprovechas esa gastroenteritis y dice, bueno, en cuanto me sienta bien empiezo a comer. Pues no, si tienes una gastroenteritis, aprovecha 5 días a estar de ayuno. Hídrico, no con jugos, sino con calditos de verduras, pero que no tenga que hacer trabajo. En 5 días tu flora intestinal vuelve a estar potente, si la tienes más o menos controlada. Y esto que es súper mega importante. Mirar,
lo que os he comentado antes de los metales pesados es que no le hacemos tanto caso. Nosotros tenemos en el organismo para los metales pesados, un elemento que es genial para todo lo que ingerimos, que es nuestro hígado. Porque nuestro hígado es un laboratorio y todo lo que ingerimos, como pasa por intestino y demás, directamente luego el hígado se encarga. Pero el problema de lo que entra por la piel es que pasa directamente a torrente sanguíneo. O sea, primero va a torrente sanguíneo y luego pasa por hígado. Por lo tanto, como el metal pesado, digamos que funciona de una manera especial, siempre se va a ir. Siempre le va a gustar irse a territorios. 1, donde haya grasa. 2, donde haya agua. Y 3, donde haya oxígeno. La parte del cuerpo donde más agua, grasa y oxígeno hay es nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir? Que llega el verano y decimos, bueno, las chanclas del verano pasado las voy a reciclar y me voy a comprar estas que son estupendas con estos colores tan bonitos. Todo eso que hay ahí pintado, como venga de países orientales, te va a estar entrando por la planta de tus pies directamente a torrente sanguíneo. Porque todos estos tintes, generalmente, como habéis visto en lo que os he puesto antes, suelen llevar metales pesados. Generalmente cadmio, generalmente plomo. Pero es que la camiseta del verano comprada en el mercadillo porque nos ha gustado cantidad el dibujo que lleva, que nadie sabe de dónde ha venido, también puede llevar en estos tintes algo que te la estás poniendo en verano, tus poros están abiertos con el sudor y también está entrando directamente en tu torrente sanguíneo. Las bambas famosas de verano, con estas suelas de plástico y este tipo de cosas y demás, 3/4 de lo mismo. Entonces, quiero hacer hincapié en que esto, hacerle más caso que lo que realmente le hacemos, porque hay algo que se ha descubierto también, que la ropa deportiva, sobre todo la ropa de montaña, hay mucho de ello, sobre todo toda la ropa impermeable que contiene metales pesados. Entonces, no se ve, pero aquí arriba, veis aquí que pone, hay que ir buscando el sello GOTS en la ropa y en lo que vayamos comprando. Hay una página de Greenpeace, el sello GOTS, lo pone aquí, Global Organic Textile. Y si compráis una camiseta de este tipo, pues lavadla 3 o 4 veces y algo por lo menos usamos. Algo más o menos podemos ganar en ello. Pero esto de aquí es que no se ve. Pero es de Greenpeace. Es una página de Greenpeace que se llama www.Greenpeace International Campaña Detox. Greenpeace Campaña Detox. Con que metáis Greenpeace Campaña Detox yo creo que saldría. Y con esto era el fin de mi primera parte. Bueno, primeramente agradecer a Carlos que me ha cedido este espacio como complementario a todo lo que él os ha estado dando como información, y es complementario y es súper interesante, y por eso ha dicho no, las personas que vengan tienen que saber de esto, y en este caso hoy pues o ahora vamos a ver algo de verdad súper interesante, súper importante, más que interesante, es esencial, que cambia toda la estructura de la comprensión de la vida en sí, ¿sí? Todos me imagino si estáis aquí porque sois conciencias universales, y como conciencias universales seguramente pues os queda claro lo que es el chi y el prana. ¿Alguien no sabe lo que es el chi o el prana? Que si lo sabemos. Que si no lo sabe, yo parto a base de que sí todo el mundo sabe, ¿no? No. Ah, vaya, bueno, el tai chi, bueno, tai chi, ¿sí? Tai chi. Chi kung, ¿sí? Todo esto, ok. Bueno, pues en
En China pues es el chi, en Japón es el ki, en la India es el prana, éter, los científicos, etcétera. Estamos hablando de una energía que es la energía de fondo que mantiene toda la creación. ¿Sí? Algo que mantiene todo vivo, que mantiene que podamos existir, que existan los universos, etcétera, etcétera. Pues cuando esta energía vital, este chi, vamos a llamarlo así ahora, baja su frecuencia, todo eso, digamos que está en un espectro etérico. Hay gente que cree, hay gente que no cree, de parte en qué parte del mundo uno haya nacido, qué cultura espiritual, con qué conocimientos haya crecido, etcétera. Pues uno dice, sí, obvio, claro, es normal. Y otros, pues a lo mejor pues no lo conocen. Entonces, eso no le quita a que eso está en un mundo invisible y no se puede probar, por lo menos no científicamente. Pero este chi, cuando baja de frecuencia y entramos en un espectro de semimateria, entonces estamos hablando de los cuantos de luz. Y los cuantos de luz ahí ya sí, ahí entramos en materia de física cuántica, etcétera, etcétera, y ahí está claro de que sí, de que ya es, bueno, ahí física cuántica se está estudiando en universidades del mundo ya. Cuando bajamos un poquito más la frecuencia de esos cuantos de luz, estamos hablando de los fotones de luz. Los fotones de luz, eso ya sí que sí, eso son las partículas más diminutas de la luz, y los fotones de luz pues son información, números, geometría, etcétera. Hay un instituto muy importante en Europa, en Alemania, de un doctor que se llama Fritz Albert Popp, que es el instituto más moderno de biofotones. Y entonces él lo que ha hecho es medir la luz, la frecuencia que emiten todos los seres, ¿sí? Todo lo que está vivo emite una luz, una información, una energía, un voltaje, una frecuencia, como queramos verlo, unos colores, un sonido, ¿sí? Al final todo es uno. Entonces él dice que en este caso, los simbiontes, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es la siguiente fase, ¿sí? Cuando ya vamos al mundo de la materia, al mundo que se puede ver en el cuerpo, dice que cada fotón de luz tiene la capacidad de memoria de 2 cerebros humanos. Entonces, a veces los fotones de luz, seguramente todos los hemos visto, cuando habéis hecho así un gesto un poquito inesperado, ¿no habéis visto puntitos así como que aparecen? ¿Sí? Pero cuando quieres seguir a uno, como que se pierde y enseguida pasa, ¿sí? Todo eso enseguida se van y desaparecen. Esos son los fotones de luz. Y eso en el cuerpo se llaman simbiontes. ¿Vale? La mejor forma de que veáis lo que son los simbiontes es que lo voy a mostrar. A ver, lo voy a mostrar aquí. ¿Cómo se pueden ver los simbiontes? Pues los simbiontes se ven bajo un microscopio de campo oscuro. Y el microscopio de campo oscuro es un microscopio que el mundo no conoce. El mundo me refiero a lo tradicional, a la medicina tradicional. Los hospitales y todo eso están funcionando con un microscopio de campo claro. La diferencia entre un microscopio de campo oscuro y un microscopio de campo claro es, por ejemplo, cuando durante el día miramos al cielo, vemos todo azul porque hay un fondo claro. Pero por la noche, cuando miramos al mismo lugar, como hay un fondo oscuro, pues resalta todo lo que se mueva por ahí arriba. Entonces, en el microscopio sucede lo mismo. Este es un microscopio que tiene una luz aquí, que genera un fondo oscuro debajo, entonces refleja, y la sangre, en este caso una gotita de sangre, que es donde están los simbiontes, se ve muchísimas cosas. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a mostrar una gota de sangre ampliada 2000 veces bajo este microscopio de campo oscuro, para que veáis a lo que me refiero. ¿Sí? ¿Más o menos se puede ver? Sí. ¿Sí? ¿Señora? ¿Ahí atrás? ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. Entonces, este mundo que veis ahí que se está moviendo, todo esto son simbiontes, fotones de luz. Estos son células, algunas transportando oxígeno, lo que lleva dentro, y estos fotones de luz están aquí poniendo orden en el cuerpo, en los organismos, en el cuerpo. Sí, están ahí para reparar, para escanear, para dar frecuencia, para sanar, para tapar úlceras, lo que sea. Lo que se tenga que hacer en el cuerpo, lo hacen. ¿Sí? Estos fotones de luz se componen de... Bueno, es una especie de unificación de muchísimos millones de cuantos de luz que lo que hacen es que tienen su autointeligencia, y esa autointeligencia pues hace de todo para el máximo bien de ese ser, en este caso. Los simbiontes pues existieron antes de los dinosaurios y antes de nosotros, obviamente, y llegaron a la existencia con la primera monocélula. Entonces eso ha existido siempre, sin eso pues es imposible, ¿sí? que existamos o que exista la vida en sí. Entonces, estos fotones de luz es el estado original de una persona cuando tiene un cuerpo alcalino. Pero cuando nacemos, pues empezamos a comer, empezamos a respirar, empezamos a beber, empezamos a estar afectados por campos magnéticos, ¿sí? Y todo esto lo que hace es que
cuando comemos, bebemos, respiramos, todas estas cosas que entran dentro de nosotros, por una parte es alimento, por otra parte es agua, lo que sea, aire, pero por otra parte también, universalmente visto, es información. Y esa información, o recibimos una información que es la correcta, o es una información que no es del todo correcta. Si no es del todo correcta, nuestro cuerpo empieza a acidificarse. ¿Sí? Eso lo sabemos todos. Acaba de hablar también Carlos de todo este tema seguramente de la acidificación. Y según el cuerpo se va acidificando, estos organismos, estos simbiontes, esto es una gota ampliada 2000 veces bajo un microscopio de campo oscuro, estos simbiontes lo que hacen es que no pueden existir. No pueden existir en un medio ácido, sino en un medio alcalino. Entonces se ven obligados, para seguir existiendo, a transformarse. Y se transforman en diferentes estados parasitarios. Todo esto está basado en un profesor doctor que se llama Günther Enderlein, de Alemania, y él existió del 1872 a 1969, y Enderlein, pues se puede decir que es justo todo lo contrario a la versión de Pasteur. ¿Sí? Y Enderlein descubrió estos simbiontes y también el microscopio de campo oscuro, y con esto pues él pudo entrar profundamente dentro de los estados que suceden en la sangre. Entonces, según se va acidificando el cuerpo, ¿ya? Empezamos de niños, de bebé, y poco a poco pues vamos comiendo y bebiendo, etcétera, etcétera, y esto pues se va acidificando, y si entran encima temas como pesticidas o, bueno, ácidos en general, vamos a decir así, cada vez se acidifica más y más y más, y uno no se da cuenta de todo eso. Pero llega un momento en el cual pues le empieza a doler uno las cosas, algo, las articulaciones, o por algún sitio le sale algo. Entonces, lo típico, cuando uno ya no puede más, pues va al médico. Y el médico pues te da lo que todos sabemos, lo típico, ¿sí? Entonces, cuando entra ese ácido en el cuerpo, durante estas últimas décadas, estos microorganismos que son inteligentes han aprendido a sobrevivir y han desarrollado ciertas estrategias. Todo esto es súper importante lo que estoy diciendo, ¿sí? Es de verdad muy, muy importante, porque esto afecta a todo el mundo, todo, ya seas africano o japonés o australiano, me da igual. Es un fenómeno global, no solo para los seres humanos, sino también para los animales. Entonces, estos microorganismos, cuyo objetivo es pues crecer, sí, y de alguna manera pues conquistar también el cuerpo, porque cada uno va, las cándidas van por su parte, las bacterias por las otras, los parásitos por los otros, los virus por otro sitio, han desarrollado estas estrategias de camuflaje. ¿Sí? Se han camuflado en la sangre, y camuflándose, imaginaros estas pelotas que hay de pilates grandes, sí, así, que son creo todas azules o algo así, ¿sí? Entonces imagínate que te metes ahí adentro, y ahí adentro tú, como una cándida, por ejemplo, empiezas a desarrollar todo el medio que necesitas para sobrevivir y crecer. Entonces generas ahí micotoxinas, acetaldehídos, o sea, ácidos tóxicos, etcétera, etcétera. Y ahí adentro, en esa burbuja, estás protegido de todos los ácidos que entran. Por ejemplo, también de los antibióticos. ¿Sí? Por eso las farmacéuticas dicen que los antibióticos ya no funcionan como funcionaban antes, y que dentro de poco pues que bueno, ya están pensando en desarrollar otros métodos, porque ya no van a funcionar en el futuro, o no como han funcionado hasta ahora. ¿Sí? Lo que pasa es que no nos dicen por qué. Pues esta es la explicación, que hay microorganismos inteligentes que han desarrollado estrategias de camuflaje, se han ocultado, han creado burbujas, se han metido dentro, y ni siquiera el sistema inmunológico los detecta. Y como no los detecta el sistema inmunológico, pues no, pues para adelante. Y como la medicina tampoco sabe de este fenómeno, pues entonces uno puede ir al médico y te pueden decir que te haces los típicos análisis de cándidas o bacterias, helicobacter y borrelias, todas estas cosas, y te dicen que no, que estás bien, que todo perfecto, etcétera, etcétera. Y bueno, y es posible que ya habíamos dado un paso exacto, no he explicado por qué, y puede uno ir al médico, te hace los típicos análisis, y de algún modo te dicen que no tienes cándidas, no tienes helicobacter, y es posible que tengan razón, sí, que no tengas nada en esa dirección. Lo que no buscan son el mundo camuflado, porque no saben que existe eso, y entonces es posible que no tengas cándidas, pero que sí estés lleno de cándidas camufladas. ¿Sí? Entonces, porque eso es lo típico, cuántas personas van al médico, no le encuentran cosas, y la persona pues se desespera, y luego pues la medicina al final pues va diciendo de que bueno, pues ya, pues entonces usted tiene fibromialgia.
¡Hala! Pues ya está, claro. Entonces la persona ya se queda tranquila. Y dice, ya sé lo que tengo, fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, pues en realidad es algo que no lo tienen claro del todo lo que es la fibromialgia. Lo mismo que la fatiga crónica, ¿sí? El caso es que eso siempre tiene que ver con un cuerpo demasiado ácido, demasiado tóxico, lleno de metales pesados, que ya también ha estado explicando Carlos, y esos metales pesados son súper peligrosos, generan mucho ácido en el cuerpo, y encima estos nidos de cándidas, ahora vamos a ver una sangre para que veáis la diferencia entre una sangre que está bien y otra que no está bien, y así os vais a... Vamos a ver este, por ejemplo. Estos nidos que se forman de cándidas, imaginaros que son como redes, y estas redes, a ver, le voy a... Estos son células, glóbulos rojos. Espérate, todavía no he empezado, le voy a poner ahora. Esto lo que veis aquí, ya veis la diferencia, ¿no? Entre una sangre que estaba antes, que había muchos simbiontes, mucho movimiento. Para la medicina la sangre es estéril. Cuando algo es estéril, pues normalmente no puede haber mucho movimiento, ¿sí? Pues ahí había muchísimo movimiento. Y aquí hay menos movimiento, ¿sí? Y aquí ya se ve que los simbiontes no están. Por lo menos no de la misma forma que estaban en el otro sitio. Esto, lo que estáis viendo aquí, es un super nido de cándidas camufladas. Y estos nidos de cándidas camufladas, lo veis como está muy estático, porque hay mucho ácido, mucho tóxico. Sí, hay metales pesados también aquí adentro, que ahora vamos a ver cómo se ve un metal pesado bajo un microscopio de campo oscuro. Entonces, estos nidos, estas redes, son como cuando uno tira una red al mar para atrapar peces. Entonces, pues 99% pues quedan atrapados, algún listillo se escapará, pero normalmente los peces quedan atrapados. Pues aquí es igual, aquí estas redes como que atrapan, ¿sí?, los metales pesados, sobre todo el tema del mercurio, y se alimentan de ese ácido del mercurio. Entonces los sujetan y no los sueltan. Por eso temas de quelaciones, temas de clorela, temas de ozono, todas estas cosas, como que en parte algo quitarán, obviamente, pero en gran parte no quitan. ¿Sí? ¿Por qué? Por este motivo. Porque para quitar los metales pesados del cuerpo, primero hay que eliminar estos nidos, que son los que atrapan. ¿Sí? Y ahí hay una información que hay que dar a estos microorganismos, que es como imaginaros unas tijeras. Si vais a la red y empezáis a cortar las tijeras, ¿sí?, o sea, la red con las tijeras, entonces según vais cortando, pues los peces van saliendo, es decir, el mercurio se va soltando, ¿no? Se va yendo. Entonces ahí sí se pueden atrapar con diferentes medios, como la zeolita, la ceniza volcánica y todo esto. Pero hasta que no se disuelven estos nidos, no se pueden sacar. Y el mercurio, obviamente, pues nada, tú te vas y el mercurio sigue dentro de tu cuerpo todavía, ¿sí? Entonces, porque emiten coloides todo el día, 24 horas al día, toda la vida. Y eso va a la sangre va al cerebro, y hay muchos estudios que se han hecho ya cómo el mercurio afecta y mata neuronas. ¿Sí? No sé si has explicado mucho del mercurio. Sí, vale, ok. Bueno, entonces no me quiero enrollar mucho en eso. Pero mata neuronas. Sí, las personas que tienen estos metales pesados son candidatos a enfermedades como Alzheimer, por ejemplo, o Parkinson, etcétera. Hay diferentes combinaciones de mercurio y plomo, por ejemplo. Las personas que tienen esa combinación, pues no es que le vayan a salir, pero son candidatos a tener el ELA, esclerosis lateral, ¿sí? Entonces, otros, por ejemplo, como mercurio y aluminio, es esclerosis múltiple. Hay diferentes combinaciones, ¿vale?, que causan diferentes enfermedades graves. Entonces, lo que hay que hacer es sacar esos metales. Entonces, sacamos ese ácido, neutralizamos también esta sangre, y de algún modo se vuelve poco a poco a establecer el orden. Ahora vamos a ver... No, esto pasa así un poquito. Dale un poquito más. Dale más. Ajá, todo esto, bueno, son factores que influyen, ¿sí? Dale más. Vale, no solo se transforman estos microorganismos, sino que también han aprendido a mutar. O sea, no solo están camuflados, sino que en el mundo camuflado encima ya están mutando. O sea, el mundo todavía no ha descubierto que está camuflado cuando ellos ya van un paso por delante, para que cuando entiendan lo del camuflaje, ellos están desarrollando otras estrategias. O sea, todos estos microorganismos tienen su autointeligencia. Sí, es increíble, pero bueno, seguramente a lo mejor lo sabéis del tema de las cándidas. Gente que tiene muchas cándidas, pues reciben como, no sé, pensamientos constantes de que quieren comer dulce,
o carbohidratos o cosas así. Sí, es porque de alguna manera ahí hay una comunicación directa y te mandan esas informaciones, ¿vale? Para sentir o hacerte sentir la necesidad de que quieres azúcar o carbohidratos y todo esto. Entonces empiezan a mutar. Son los que están mandando eso y a ti te llega, uy, tengo ganas de azúcar o de algo, o de chocolate o de, ¿no?, de bollería. Entonces todo eso cuando hay demasiadas cándidas. Y obviamente cuando el cuerpo está demasiado acidificado, en estudios que han hecho en Estados Unidos, 90 y tantos % de las personas que tienen este tipo de sangre, ¿sí?, esto de aquí, pues son candidatos a tener enfermedades graves, ¿sí?, cáncer y cosas de estas. Entonces, todo esto no es ningún problema, si se conoce y se sabe, ¿sí?, porque al final todo tiene solución. Todo esto se puede solucionar, se puede arreglar. A ver, me voy a poner aquí. Vale, esto por ejemplo, ¿ya? Esto lo que veis aquí es... Esto por ejemplo, estos son cristales. Cuando el cuerpo está demasiado acidificado, en este caso, se forman este tipo de cristales, ¿sí?, como cuchillas, ¿sí?, como las cuchillas estas de afeitar. Y estas cuchillas o estos cristales que se aglomeran a nivel partículas muy diminutas, lo que hacen es que viajen por el torrente sanguíneo y empiezan a cortar arterias, venitas por dentro, articulaciones, etc. Entonces se forman esas brechas dentro y luego empieza a producirse pues temas de colesterol, etcétera, porque el cuerpo va a autodefenderse y empieza a hacer ahí como a poner, ¿veis los árboles estos, la savia de los árboles? Cuando se forma como una corteza así por fuera, pues las arterias es lo mismo, porque hay muchos cristalitos que van cortando y el cuerpo va a defenderse y empieza ahí a aglomerar y a tapar todos esos agujeritos. Entonces, todos esos cristalitos que están ahí como cortando, de algún modo, pues es luego la persona, pues es cuando se siente, que tengo dolor por aquí, que no me puedo mover, que no me puedo... Pues bueno, pues es posible que esté demasiado acidificado, ¿sí?, que haya mucho ácido en el cuerpo. Entonces todo eso también hay que neutralizarlo, ¿vale? Y esto se ve muy claramente con un microscopio oscuro. Sí, se ve muy bien porque reluce y es como así, como amarillo. Luego tenemos estos, por ejemplo, un coloide de mercurio, así se ve el mercurio cuando lo miramos bajo un microscopio oscuro. Si fuera plomo tendría otro color, si fuese aluminio sería así una especie más plateado, más blanco, brillante, pero esto es un coloide de mercurio. El mercurio, pues sabemos, ¿no?, todas las cosas que influyen, sobre todo el agua, diferentes pescados, ¿sí?, amalgamas, ¿sí?, todas estas cosas, pues es inevitable, que vivir en este mundo es inevitable contaminarse con todo esto. Lo que hay que ser es inteligente. ¿Aquí estoy? Ajá. Lo que hay que ser inteligente y estar informado. Porque si uno no está informado, pues entonces como que, pues poco, cada vez uno va a peor y va a peor. Y como al otro también se le olvidan cosas, pues bueno, pues es normal. Sí, será la edad. Sí, pero bueno, también la edad obviamente también hay un deterioro. Pero hay gente que tiene muchos años y no se olvidan nada. Entonces, si fuera eso normal, pues entonces todo el mundo tendría que tener lo mismo. Entonces eso son cosas de que la mejor forma que podemos hacer es obviamente tener el conocimiento, tener la información, y a partir de ahí hay medios, siempre hay soluciones absolutamente para todo. Todo esto ha sido desarrollado por un doctor alemán que es en realidad con el que trabajamos, que es el doctor Scherler, con todo su equipo en Alemania. Hay un laboratorio, un centro de investigación, y él es el que ha descubierto que todos estos microorganismos son capaces de camuflarse. Ya sean pues las cándidas o el helicobacter o las borrelias, también un problema muy gordo en Alemania, aquí no tanto, pero el que lo tiene, pues como que allá afuera no hay mucha solución para eso. Sí, las borrelias son normalmente porque te ha picado una garrapata. Cuando te pican garrapatas se llama la enfermedad de Lyme. ¿Sí? La enfermedad de Lyme suele ser porque te pica una garrapata o algún parásito, un mosquito, cosas de estas así. Pero normalmente son garrapatas. Y te meten una bacteria dentro que dura mucho tiempo y cada vez vas a peor, cada vez te sientes peor, sobre todo problemas intestinales, empiezas a perder energía, vitalidad, ganas, y te empieza a doler todo, te empieza a dificultar los movimientos, te empiezas como una especie de encoger así. Y entonces la enfermedad de Lyme no tiene solución allá afuera, ¿sí? En general, nosotros sí tenemos los infoemos que tienen la información adecuada
para hacer ese proceso, volver ese proceso a su estado normal de simbiontes y eliminar todo eso. Esto no es nada nuevo, esto existe ya desde hace 30 años. ¿Y que funciona? Funciona. ¿Sí? Y yo aquí también lo estoy viendo con las personas que vienen al centro. Nosotros aquí tenemos un centro con el cual coordinamos todo el trabajo de este instituto de laboratorio en Alemania. Yo he vivido en Alemania mucho tiempo, 30 años, y por eso también conozco a toda la familia Scheller, etcétera. Y a raíz de una persona cercana que tuvo un problema gordo y no encontraba solución, y fuimos para allá y en poco tiempo se solucionó, pues a partir de ahí dijimos, bien, vamos a llevar esto a España. Y pues bueno, en este caso somos la referencia aquí en España, Centro y Sudamérica, o por donde se hable español, digamos. Y todo esto, pero lo ha descubierto el doctor Scheller, ¿vale? Y él trabaja pues con dos tecnologías. En este caso, vamos a pasar esto. Estas dos tecnologías, una, como hemos dicho, es el microscopio de campo oscuro. ¿Se ve aquí? Sí, el microscopio de campo oscuro. Y la otra es una radiónica. La radiónica es una máquina cuántica. Microscopio de campo oscuro, hay unos cuantos en España que se manejan con esto, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, lo importante de esta metodología o de esta tecnología es tener el conocimiento de estos procesos de mutación y de camuflaje que hacen todos estos microorganismos. No es suficiente solo tener un microscopio de campo oscuro, ¿vale? Eso solo es cuestión de tener dinero y te lo compras y lo tienes. Lo importante es saber pues, lo que se ve dentro de la sangre. Y en este caso, pues el doctor Scheller ha descubierto ese mundo camuflado. Con el microscopio de campo oscuro no se puede diagnosticar. ¿Por qué? Porque es un análisis cualitativo. Se puede ver más o menos el estado de la sangre. Lo que pasa es que imaginaros que esto se hace con una gotita de sangre que encima se amplía 2000 veces y es como si estuviéramos analizando la gotita de sangre, pues no sé, la baldosa esta de aquí, de esta esquina. Sin embargo, el cuerpo tiene 5 litros de sangre aproximadamente, entonces no podemos decir lo que tiene la persona o tiene o no tiene analizando solo esa parte. Por ejemplo, cogemos una gotita, lo miramos y vemos los coloides de mercurio que se ven siempre muy fácilmente. Se ve, o sea, que resaltan, vamos. Entonces, una persona, pues si le dices, mira, estoy viendo que tienes mercurio, lo primero que te va a preguntar la persona es, ¿y es peligroso? ¿Cuánta cantidad? Sí, etcétera, etcétera. Entonces uno pues puede decir, pues no sé, ¿cuánta cantidad tienes? Lo único que veo aquí es lo que veo, que aquí hay este coloide, en este caso. Pero lo que hay en todo el cuerpo no lo sabemos. Es posible que hayas venido de esta tarde a comerte un filete de atún, sí, o de beber un vaso de agua del grifo, cosas así, donde también hay metales pesados, y de repente está ahí y justo lo hemos visto. O es posible que analices la sangre y no veas nada y le digas, no, pues estás perfecto. Pues no, pues a lo mejor justo ahí no había ningún coloide de mercurio, pero el cuerpo puede ser que esté lleno de mercurio. Entonces, no es muy fiable analizar la sangre con un microscopio de campo oscuro. Lo que pasa es que tiene sus ventajas, se ven muchas más cosas, y si también lo sigues haciendo durante los siguientes días, pues ves estas cositas redondas, estas células, estos glóbulos rojos que habéis visto, de ahí empiezan a salir pues cositas, parásitos, bichitos, hay cosas así, ¿sí? Cuando se va muriendo, va saliendo todo, entonces se ve en un proceso de unos días después, porque la sangre puede durar 7 días, creo que el récord está en 20 días extraída de un cuerpo y se puede ver todavía, pero normalmente 3, 5, 7 días, algo así, la sangre empieza ya a morir y ahí ya no se puede ver nada. Pero durante esos días hay procesos que los que conocen todo esto ven muchas cosas, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo diagnosticamos entonces? Se pasa esa gotita, después de ver lo que se ve, se pasa esa gotita a la siguiente tecnología, y la siguiente tecnología es una radiónica. La radiónica es una máquina cuántica, ¿sí? Y la máquina cuántica lo que hace es que se conecta al campo cero de esa gotita de sangre. Es decir, en esa gotita de sangre está la información de todo lo que somos, ¿sí? Es un pequeño yo. Y ahí está toda la información. Retrocedemos un poquito. Los fotones de luz, hemos dicho, tienen la capacidad de memoria de 2 cerebros humanos. Si tienen esa capacidad de 2 cerebros humanos, según este científico Fritz Albert Popp, entonces significa que ahí está el resultado final de todos nuestros procesos de evolución, ¿sí? De todas, quien quiera o quien crea en la reencarnación, podemos decir, desde nuestra primera encarnación. Y quien no, pues que lo vea simplemente que es el resultado de esta vida,
¿vale? Entonces, en esta gota de sangre, esta tecnología lo que se hace es, la gota de sangre está en un plano, pero hay otro espectro cuántico, y esta tecnología lo que se hace es conectar a este campo morfogénico, a este campo cero, y ahí está, en esa gota de sangre está toda la información de lo que somos nosotros. Si partimos de la base de que somos seres, o que somos energía, ¿sí? Por no decir seres de luz, pero somos energía, y la energía es información. Y como somos información, ¿no? Átomos, protón, neutrón, electrón, ¿sí? Y todo eso es lo que somos. Somos un campo magnético, un campo de energía. Y en ese campo de energía está toda la información nuestra. Es decir, si ahora mismo nosotros pensamos algo, eso no es que se pierde. En algún sitio eso queda registrado. Obviamente, en diferentes sitios, pero también en nosotros. ¿Sí? Y se queda en nosotros, pues en nuestras células, en nuestro ADN, en nuestra sangre. Y esto todo después se puede analizar. Y a través de esta maquinita no es que así, esta maquinita no es que uno va y toca un botón y dice, venga ya, que me diga todo lo que tiene. Sino ahí hay que analizar parámetro por parámetro o valor por valor. Entonces, pues hay un, aquí no lo tengo, no lo tengo en el otro, pero bueno, para no liar, hay un informe de unos 80 valores diferentes que son los valores más comunes de el origen de las enfermedades, vamos a decir así. ¿Sí? Entonces, con esos 80 valores se mide, se ve exactamente, y ahí se ve por qué la persona está como está. Entonces, esta máquina lo que hace, o esta tecnología lo que hace es que se conecta a ese campo de información y se puede detectar cuánta cantidad tiene alguien de lo que sea y donde sea. Todo eso se puede detectar. Si uno tiene miedos también, si uno tiene traumas, si uno tiene metales pesados, qué metales pesados, dónde están, cuánta cantidad, si tiene cándidas o cándidas camufladas, o borrelias, o helicobacter, o los virus estos de Zoster o Epstein-Barr, todas estas cosas. O sea, todo. O sea, tú puedes preguntar y se puede ver esa información que hay en el cuerpo. Y se puede decir cuánta cantidad. Y si vemos cuánta cantidad, pues ahí vemos el grado de bien o no tan bien que está esa persona. Y a partir de ahí, ¿sí? De ese informe se ve, se hace como un escáner, que en realidad son otros planos que todavía no se han manifestado a veces en el cuerpo. Entonces uno ya ve, lo que está por llegar, en este caso. Por ejemplo, pues si se ve claramente con un microscopio que uno tiene mercurio, y sabemos que el mercurio causa determinadas enfermedades, pues bueno, pues es probable de que eso suceda poco a poco, ¿sí? Cuestión de tiempo hasta que de verdad se vea claramente. Entonces, pues como que te anticipas un poco, ¿sí? Como que ves, si esto está así, o si tienes borrelias, ¿sí? O si tienes el helicobacter, pues ya sabes, vas a tener problemas intestinales, digestiones, gases, úlceras, etcétera, etcétera. Y con esta tecnología lo que haces es ver si lo tienes y lo tienes camuflado también. Entonces con eso pues se ve exactamente y se puede dar la solución. Y la solución es una mezcla de microorganismos, se llama InfoEMO, de microorganismos eficientes orgánicos, y esta información que se da entra, son unas gotitas que tienen esa información, y esa información entra, es la información correcta, ¿sí? Repetimos. El cuerpo al principio está alcalino. Debido a todas las cosas, toda la información que entra, se va acidificando. Se van formando estas redes, ¿sí? De microorganismos que cuando entran los ácidos y los metales, para protegerse, se camuflan. Todo siempre, constantemente, información incorrecta o que no es correcta. Ahora vamos nosotros y le damos la información correcta. Bueno, el doctor Sela desarrolló esa información y la sabe. Entonces se le da. Esa información obviamente pues tiene que ir en algo. Pues ahí se han elegido estos microorganismos, ácidos lácticos y bacterias benéficas para el cuerpo, donde se ha cargado esa información, y cuando uno se toma esas gotitas, esa gotita entra, choca contra la lengua, y eso empieza a entrar en una resonancia en otros planos con toda nuestra agua celular. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Vale. Entonces, esa agua celular, la sangre 90% es agua, entonces esa agua celular, o esa sangre, empieza a vibrar de una determinada forma que es la correcta, es la información correcta. Y estos nidos, pues es como si los coges y los empiezas a agitar. O vas con tijeras, lo empiezas a cortar, ¿sí? Empiezan a disolverse. Entonces, poco a poco estos nidos que están así, poco a poco van recibiendo la información correcta
hasta que poco a poco se van disolviendo esas redes y llegan de nuevo a su estado de origen, que son los simbiontes. Y ahí de nuevo hay vida, ¿sí? Hay movimiento, etcétera, etcétera. Esto es algo súper novedoso, ¿sí? Esto es algo que, bueno, pues en algún momento pues saldrá masivamente, pero bueno, ahora poco a poco son pues en petit comités como aquí. Entonces, toda esta información correcta hace que se saquen las toxinas del cuerpo, los metales, poco a poco, junto con una zeolita, que también, en este caso la que tenemos, está cargada con la información de ese infoemo, ¿sí? Para fortalecer eso. Entonces, se sacan las toxinas, se sacan los metales, se vuelve a establecer un equilibrio entre los virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, pues ya funciona, pues es muy fácil. ¿Sí? Para el doctor Selas decía que la salud es muy fácil, ¿sí? Allá afuera complican todo. Sí, pero que la solución que tenemos pues es muy fácil, ¿sí? Estar sano, por una parte. En el mundo es difícil, pero sabiendo esto es fácil, ¿sí? Porque simplemente está el infoemo para solucionar todo el tema y establecer el orden de los microorganismos. Está la zeolita o esta ceniza volcánica, con esta información también, que atrapa los metales pesados, las toxinas y restos de medicamentos y basuras que hay por ahí, contaminantes, ¿sí? Entonces sacamos todo del cuerpo, metemos lo que tiene que meter, sacas lo que tienes que sacar, y luego aparte también solemos tratar a las personas con otros microorganismos que se echan a la comida, y estos son bichitos que entran en el intestino, y vosotros sabéis que la salud, bueno, quien tiene un intestino bien, pues un 80% de la salud, listo. Pero el intestino poco a poco va formando también como capas, seguramente también lo he explicado. Entonces esas capas pues hacen que la sangre que se produce no sea buena. Y estos bichitos que se echan a las comidas, a la sopa, al arroz, a la ensalada, donde quiera, ¿sí? En forma de salvado, es un producto ácido láctico, un fermento vivo, microorganismos regeneradores. Y estos empiezan a comerse la suciedad, ¿sí? Empiezan como a comerse esa suciedad, comen esa suciedad y les salen enzimas beneficiosas para el cuerpo. Espectacular, algo que no existe, no hay algo así en el mercado, ¿sí? Solo este producto que nosotros recomendamos existe de ese modo. Hay prebióticos, hay probióticos, sí, que te los comes, que arrastran una vez, arrastran, salen y listo, ¿sí? Y se van y se acabó. Estos son pre y probióticos, postbióticos también, pero son microorganismos que se quedan en el intestino y se empiezan a comer, se alimentan, les gusta, ¿sí? Existen de eso, de la suciedad, y se empiezan a comer la suciedad del intestino, esas capas, se la empiezan a comer y la transforman en enzimas y empiezan el intestino cada vez a estar más limpio. Si el intestino está más limpio, la sangre está más limpia. Directamente o indirectamente le estás quitando la comida a las cándidas, a las bacterias, a los virus, a todos estos bichitos que se alimentan de algo sucio, tóxico, ácido, y ahí están en todo su apogeo y crecen y conquistan los cuerpos, etcétera, etcétera. Y luego vienen las enfermedades graves. Pues si en el intestino estos bichitos se comen toda esa suciedad, pues tu sangre va a estar mejor, y si la sangre está mejor, pues todo, se riega el cerebro mejor, sí, hígado, pulmón, riñón, corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ese modo lo que hacemos es volver a establecer el orden en el cuerpo. ¿Sí? Este ha sido así como muy resumido, muy concretito, así en los 25 minutos así que quedan. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre esto, porque creo que ya más o menos tiene que ser las 10 menos 5 o algo así. Yo me quedo impresionada. Ya son las casi las 10. Me quedo impresionada de cómo se puede quedar los traumas impresos en la sangre, ¿no? Claro, es una energía sí. psíquica, ¿no? ¿Cómo puede ser? Vamos. Porque somos seres de información. Lo que pasa es que, claro, eso es cambiar un poquito la mentalidad. Claro, pero al final, tú piensas lógico, ¿sí? Eso hasta ahora pues parece que es como que es... Claro, pero lo que pasa es que no tenemos una educación en la cual nos explican, ¿sí?, que somos un campo pues de energía, de información. Sí, pues hasta ahora pues tenemos una cabeza, 2 brazos, 2 piernas y ahí somos humanos, ¿sí? Pues bueno, hay un poquito más que es el ser humano. Porque si vamos a lo más profundo nuestro, pues están protón, neutrón, electrón, que forman un átomo, muchos átomos forman una molécula, muchas moléculas forman una célula, muchas células forman un órgano, muchos órganos forman un cuerpo,
¿sí? Muchos cuerpos forman pues una totalidad humana, un planeta, un universo, una galaxia, pero al final todo es energía, todo es información y todo está basado en el mismo principio atómico: protón, neutrón, electrón. Y el protón, neutrón, electrón es una información, es que al final es información. No podemos decir que no somos un campo de información. Y si tienes la información correcta y vibras, ¿sí?, en sincronía pues con el universo, pues bien, pues todo va a estar bien. Pero si debido a todas las cosas que entran dentro de nosotros es una información incorrecta y tenemos un cuerpo ácido y con todas estas cosas, porque es muy difícil, si uno no está informado, es muy difícil sobrevivir, ¿sí?, allá afuera, con una calidad de vida me refiero, porque nos contaminan por todas partes. Sí, aquí, solo el hecho de estar aquí hay campos magnéticos que influyen. Entonces, móviles, nosotros hemos hecho experimentos y con el móvil, sí, para que sepáis, a los 10 minutos más o menos, con el móvil aquí en el cerebro, empiezan a morir neuronas. Sí, poner en YouTube experimento móviles y popcorn, maíz. ¿Sí? Pones 3 móviles conectados uno alrededor del otro, se sincronizan los 3, que los 3 funcionen y las palomitas están en el centro y las palomitas empiezan. ¿Sí? Entonces, sí, es como un microondas. Pues un microondas, claro. Entonces, pues imagínate tener un microondas pegado al cerebro. Es que se nota cómo cambia la sangre. Eso, claro, eso causa tumores y etcétera. Entonces es información. Porque el móvil al final es un móvil. Pues no, pues hay otras cosas que también hay. Y eso es información. Y nosotros somos seres de información. Y todo lo que emitimos como información queda registrado en algún lugar. Sí, obviamente queda en otros lugares también registrado, pero sobre todo queda registrado aquí, nosotros, ¿sí?, en nuestro cabello, en nuestro ADN, en nuestra sangre. Es así. Pasa que, bueno, hay que cambiar un poquito la visión. Dos cosas. Has dicho que Scheller prácticamente iba en el lado opuesto a Pasteur. Digamos que su visión de la salud o del bienestar, ¿sí?, se dice, no se puede decir salud. ¿No? Así resumidamente para... Pasteur más bien pues tenía que ver con que los remedios venían de fuera hacia adentro, ¿sí? Y no Scheller, sino el doctor Günther Enderlein, ya, ¿sí? Lo mismo que Deschamps, etcétera, etcétera. Ya decían que nosotros teníamos el potencial también de curarnos desde dentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, en todo eso está basado los estudios del doctor Scheller. Lo que pasa es que él ha descubierto que hay un mundo que se ha camuflado para sobrevivir a estas últimas décadas de estos remedios o de estos remedios que nos dan lo que sabemos. ¿Sí? Y luego esto que decías por ejemplo, el científico este que ha fallecido, que tenía esclerosis múltiple. ¿Qué significa? El Hopkins este. Sí, ¿qué combinación de bueno, sabemos, él tenía Parkinson, ¿no? ¿O qué tenía él? No, es ELA. El ELA hemos dicho, bueno, según los estudios del doctor Scheller, ¿sí?, y en pacientes que él ha tenido durante estos 30 años, y nosotros aquí también tenemos personas que lo he visto, ¿sí?, que tienen ELA, pues ha aparecido el mercurio y el plomo. Lo digo él porque fue en un momento, a una edad determinada, cuando empieza a degenerar. Bueno, lo vieron es que eso puede ser que lo tengas desde hace mucho tiempo y poco a poco pues te va consumiendo, destruyendo y poco a poco hasta que ya pues no puedes más. Es como cuando, bueno, pues los bebés nacen. Si la mamá tiene mercurio en el cuerpo, pues obviamente a través de la sangre el bebé le llega también. Entonces una mujer, en realidad, de verdad, si alguien quiere ser mamá, tiene que primeramente hacer un profundo detox, ¿sí?, ahí de sacarse todo lo que pueda tener dentro si quiere tener un bebé sano, porque se transmite. Además, el cuerpo es inteligente. Cuando ve que algo va a salir, dice, ah, qué bien, qué maravilla, este se va a llevar todo, ¿sí? Y el pobre bebé sale ahí con todo el paquete, ¿sí?, de mercurio y toda esta cosita. Jesús, una pregunta. ¿Hay alguna vinculación del doctor Scheller o de su método con la doctora Hulda Clark? Es que lo digo porque no sé si conoces. Ella escribió 5 libros la doctora de Clark. la humanidad. Y uno de sus principios, aparte de ser los patógenos y los tóxicos, pues es las homografías, es el mismo sistema vibratorio, ¿no? Ella desarrolló el sincrómetro, por ejemplo, y otro tipo de cosas que es algo muy, muy parecido, pero vamos, que es de hace bastante más tiempo, ¿no? Sí. O sea, hay libros entonces veo como mucha vinculación entre el doctor Scheller y pues todo el desarrollo científico de esta gran doctora, ¿no? Yo creo que la característica principal es el mundo camuflado.
¿Sí? El mundo camuflado que ha detectado el doctor Sela. Sí, pero bueno, ella también hablaba de eso. O sea, quiero decir, por ejemplo... no conozco del todo los estudios muy bien, yo la conozco a ella, pero... Porque escuchando esto veo muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ella a través de este sincrómetro se dio cuenta de que cuando se mataban o morían los parásitos, a la vez dentro de los parásitos había escondidas bacterias, dentro de las bacterias los virus, etc. ¿no? O sea que ya, ya estaba vinculado a este camuflaje y a esta mutación. Bueno, algo ahí sabría de alguna manera. Es algo, una curiosidad que me sí, la verdad es que bueno, no he estudiado yo a la doctora Clark, sé que existe y seguramente el doctor Sela también ha leído bastantes cosas de ella, pero él ha desarrollado todo esto y lo más importante es que tiene la información correcta para deshacer estos nidos y no a través de matar nada, al revés, él era muy pro vida, sí, sino de reeducar, vamos a decir así, o de dar la información correcta para que volviera a su estado de origen todo, sin matar nada. ¿Sí? Tenía mucho respeto por todo, hasta por un parásito. Entonces, bueno, eso es lo que yo sé. Ok, son las 10:05, creo que tenemos que cerrar. ¿Cuál es la recomendación que podríamos hacer? ¿Para qué? En estos casos, pues para ver si... Bueno, hay genéricos hay dos opciones. O uno se hace un análisis de sangre, se manda una gotita y se hace un análisis, un informe exactamente. Ahí dependiendo de los valores que midas, pues ahí tiene un coste diferente. O también hay genéricos, ¿sí? El doctor Sela sabe que todo el mundo no va a mandar su sangre allí, ni ellos tienen la capacidad para medir la sangre de miles de personas, sino porque por tiempo y por conocimiento y por know-how, porque no es una maquinita y de hecho allí tienen que hacer un seguimiento muy a conciencia. Y entonces han desarrollado ciertos remedios, vamos a decir, genéricos. Y estos genéricos funcionan también muy bien. Lo que pasa es que 5 de sangre. Si alguien sabe que tengo cándidas, bien, pues si tiene cándidas, pues ¿para qué quiere preguntar? Pues ya sabe que tiene cándidas. Sí, pero si uno está mal y no encuentra a nadie nada, etcétera, pues tiene dos opciones: o manda su gotita o se toma genéricos que están preparados para eliminar cándidas y bacterias, virus, sí, los más genéricos. ¿Vale? Esas son las opciones que hay, de esas dos cositas. ¿Y dónde están los